Seguro que a más de uno le ha pasado. Se vende a una propiedad o se acierta con una inversión y de repente llega la gran pregunta: ¿y ahora cómo declaro yo esto? Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en una categoría fiscal que es clave para responder a esa pregunta: las rentas de segunda categoría. Si se ha estado en alguna de estas situaciones, esta guía es fundamental. Vamos a ver de esos ingresos que no vienen de una nómina, como por ejemplo la ganancia al vender un piso, los beneficios en bolsa o, por qué no, los derechos de autor de una obra. Vale, vamos al lío. ¿Qué es esto en cristiano? Pues en esencia, esta categoría de impuestos no tiene que ver con lo que se gana trabajando, sino con los beneficios que genera el capital. Es, por así decirlo, el dinero que hace más dinero por sí solo. Y para que todo quede súper claro, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezaremos viendo qué son exactamente estas rentas, luego nos meteremos con los casos más típicos como el de los inmuebles o las inversiones y acabaremos con la parte práctica, cómo se calcula y se paga todo. Venga, empezamos por el principio. Lo primero es saber si esto nos afecta. Y para eso hay que tener muy claro qué tipo de ingresos entran en este saco. Porque, ojo, no cualquier ganancia de capital cuenta. La ley, la verdad, es bastante detallada y abarca un montón de cosas, desde la venta de una casa hasta las regalías por una canción. Pero seamos prácticos, lo más habitual es que nos encontremos con 3 grandes escenarios, así que nos vamos a centrar en ellos: las ganancias por vender inmuebles, el rendimiento de las inversiones y otros ingresos importantes como los dividendos. Y aquí entramos de lleno en el primer gran bloque, la venta de un inmueble. Esta es, probablemente, la razón más común por la que la gente se encuentra por primera vez con las rentas de segunda categoría. A ver, un punto que es crucial entender. El impuesto no se paga sobre el precio total de la venta, para nada. Se paga sobre la ganancia. Y la fórmula es así de sencilla. Al precio por el que se vende se le resta lo que se llama el costo computable. Pensemos en este coste como el precio de compra original, pero puesto al día para tener en cuenta la inflación. Lo que queda de esa resta, esa es la ganancia sobre la que se aplica el impuesto. Entonces, el proceso se resume en 2 pasos muy claros. Primero, calcular esa ganancia real que acabamos de comentar. Y segundo, a esa cifra se le aplica un tipo fijo del 5%. Así de simple. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, porque no siempre que se vende un inmueble hay que pagar. Hay excepciones, y son muy importantes. Por ejemplo, si la propiedad se compró antes del año 2004, o si estamos hablando de la vivienda habitual del vendedor. En esos casos, no se paga el impuesto. Así que, para que quede clarísimo, para que una casa se considere la vivienda habitual y no pagar el impuesto, tiene que cumplir 2 condiciones, sí o sí: que haya sido propiedad del vendedor durante al menos 2 años y que no se haya usado solo para un negocio, como una oficina. Muy bien, pues dejamos el ladrillo y nos metamos ahora en el mundo de las finanzas. ¿Qué pasa con las ganancias que vienen de vender acciones, bonos o participaciones en fondos de inversión? Vamos a ver cómo funciona aquí el impuesto. Fijaos bien en esta tabla, porque es la clave de todo. Hay un incentivo fiscal enorme para operar a través de la bolsa. ¿Por qué? Porque si las operaciones cumplen unos requisitos legales, la tasa de impuestos puede ser del 0%. En cambio, si no los cumplen o si se hacen fuera de la bolsa, la tasa sube al 6,25%. La diferencia es brutal. Y atención a este otro número: 100 UIT. La UIT es la unidad impositiva tributaria, un valor de referencia que cambia cada año. Lo importante es que las ganancias en bolsa que cumplan los requisitos están exentas de pagar impuestos hasta un límite bastante alto, el equivalente a 100 de estas unidades, una cantidad nada despreciable. Pero claro, no todo es vender casas y acciones. El capital puede generar ingresos de otras muchas formas, y la ley también las tiene en cuenta en esta categoría. Básicamente la idea es que todo quede bien atado. Desde los beneficios que reparten las empresas a sus socios, los famosos dividendos, hasta lo que se cobra por los derechos de una obra o los intereses de un préstamo. Todo entra dentro de esta categoría de renta. Bueno, hemos visto un montón de casos diferentes, pero al final del día todo se puede reducir a 2 cifras, a 2 porcentajes. Estos son los números que hay que tener grabados a fuego para saber cuánto toca pagar. La primera tasa, y quizás la más fácil de recordar, es el 5%. Este porcentaje se aplica, como ya hemos visto, a la ganancia que se obtiene al vender un inmueble y también al total de los dividendos que se reciben. Es un tipo fijo para estas 2 cosas. Y la segunda tasa es el 6,25%. Este es el tipo que se aplica a las ganancias netas que se sacan al vender acciones y a la mayoría de los otros ingresos que hemos mencionado, como los intereses o las regalías. Perfecto, ya sabemos qué es, cómo se calcula, pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo se declara y se paga esto? Vamos a ver los pasos para cumplir con la SUNAT, que es la agencia tributaria de Perú.
Pues la buena noticia es que hoy en día todo esto se hace por Internet. Se utiliza el formulario virtual 1665 en la web de la SUNAT. El sistema te va llevando de la mano, son 5 pasos muy claros. Entras con tu clave, buscas la declaración, rellenas los datos, presentas y eliges cómo pagar. Y a la hora de pagar también lo ponen fácil. Hay un montón de opciones. Se puede hacer un cargo directamente en el banco, pagar con las tarjetas de crédito o débito de toda la vida, e incluso se han modernizado para incluir pagos a través de aplicaciones como Yape. Y para terminar, un último apunte que es oro puro, sobre todo para quien venda un inmueble. En la vida real, el pago del impuesto se hace antes incluso de presentar la declaración. ¿Por qué? Porque el notario va a exigir el comprobante de que el impuesto está pagado para poder firmar la escritura pública de la venta. Así que en este caso, pagar es el primer paso y es un requisito indispensable. Al final, entender todas estas reglas no es solo una cuestión de pagar impuestos y ya está. Es una herramienta para tomar el control de las propias finanzas. Conocer las tasas, los plazos y sobre todo las excepciones permite tomar decisiones mucho más inteligentes a la hora de invertir o de vender. La pregunta, por tanto, no es solo cómo pagar, sino cómo planificar para que el impacto de este impuesto sea el menor posible.